La lluvia comenzó tenue, casi tímida, como si pidiera permiso antes de tocar el suelo. Las gotas resbalaban por el vidrio del coche, mientras Bianca apretaba con fuerza las asas de su mochila, sentada en el asiento trasero del taxi que la llevaba desde la universidad hasta su casa. El trayecto era el mismo de siempre. Las luces de los postes se reflejaban en el asfalto mojado, formando rastros dorados que se extendían como fantasmas por la carretera. Dentro del coche, la radio murmuraba una canción antigua, apagada por el sonido del limpiaparabrisas. Todo parecía normal, todo parecía igual, hasta que dejó de serlo. Se bajó en el punto habitual, a pocos metros del edificio donde vivía, y agradeció al conductor con un leve gesto. La calle estaba vacía. Era miércoles por la noche, y el barrio residencial dormía con el silencio típico de quien se acuesta temprano. Se puso la capucha del abrigo para cubrir su cabello y caminó con pasos rápidos, sintiendo el viento húmedo rozar sus piernas. Sus pensamientos estaban lejos, tan lejos como siempre había estado su padre. Pensaba en la tesis que debía entregar, en el cansancio acumulado, en la constante sensación de que vivía una vida que no le pertenecía. Bianca tenía 26 años, pero cargaba en los hombros el desgaste de quien sobrevive desde niña sin cariño. Fue en la esquina de la calle Jatobá que todo se desmoronó. Un ruido seco, llantas chirriando, un haz de luz cegadora que venía de un coche que aceleraba hacia ella como un depredador. Intentó correr, pero unas manos surgieron de las sombras, una capucha negra, un paño con un olor fuerte, una voz grave diciendo, «Quédate quieta», como si no fuera la primera vez. Bianca intentó gritar, pero todo se volvió oscuro antes de entender lo que ocurría. Su último recuerdo fue el de su mochila siendo arrastrada lejos y la sensación de ser levantada sobre un hombro como una muñeca de trapo. Después, silencio. Cuando despertó, el mundo había cambiado. Estaba acostada sobre un colchón pegado al suelo, dentro de una habitación de madera con una única bombilla colgando de unos cables expuestos. Las ventanas tenían rejas. El olor era a moho, tierra húmeda y algo masculino, fuerte. La puerta estaba cerrada con un cerrojo manual, una bandeja con pan, agua y un mensaje escrito a mano. Vas a necesitar fuerza. Su corazón se aceleró como nunca antes. Bianca se levantó de un salto y corrió hasta la puerta, gritando, golpeando, suplicando, pero solo el eco de su propia voz le respondía. Cuando intentó romper la ventana, notó que era doble, reforzada, con vidrio grueso y barrotes soldados. Horas después, o días, ya no sabía, escuchó pasos, firmes, rítmicos. El cerrojo giró y entró él, hombros tan anchos como armarios, enorme, músculos marcados bajo una camiseta negra ajustada y una barba tan densa que cubría la mayor parte de su rostro, pero no sus ojos. Sus ojos eran intensos, marrones oscuros, y parecían cargados de historias que nadie quería escuchar. No sonrió, no se presentó, solo se quedó ahí, observándola como quien evalúa un objeto que compró con rabia. «Estás viva», dijo. «Bien». Su voz era grave, firme, con un acento imposible de ubicar. Un silencio denso se instaló entre los dos. Bianca respiraba con rapidez, en pánico, intentando entender qué quería ese hombre. ¿Por qué ella? ¿Por qué eso? Pero él se adelantó. «Esto no es por ti, es por tu padre. Tú solo eres la consecuencia». Y se fue, como si nada más importara. Bianca se acurrucó en la esquina de la habitación, abrazando sus rodillas, temblando. No había amenazas, ni exigencias, ni gritos, solo una prisión sin cadenas y un hombre que no gritaba, pero imponía en el silencio. Intentó recordar su rostro, pero era la barba, eran los ojos, era la calma cruel de quien no actuaba por impulso, sino por convicción. Esa primera noche no durmió, permaneció encogida en la oscuridad, esperando lo peor, pero lo peor nunca llegó. Solo el sonido de la puerta siendo cerrada, del agua goteando en un balde afuera, y de su propio corazón latiendo tan fuerte que no dejaba pensar. Al día siguiente, una nueva bandeja, una nueva nota. Lo vas a entender con el tiempo. Y así comenzó, el día en que todo se detuvo.
el día en que Bianca fue arrancada de su mundo para ser lanzada a otro, un mundo donde las reglas no tenían sentido, donde el bien y el mal se mezclaban, donde la libertad se cambiaba por seguridad, un mundo donde el amor, o algo que se le parecía, podía nacer del dolor y donde, sin saberlo, conocería al único hombre capaz de tocar su alma, incluso con unas manos que jamás pidieron permiso. El tiempo no pasaba. Dentro de aquella habitación de madera con rejas, los minutos se arrastraban como sombras que ya no sabían a dónde ir. Bianca caminaba de un lado a otro, descalza, con el cabello enmarañado y los ojos rojos de tanto llorar. El silencio era una tortura. Era como si todo el mundo hubiera sido tragado por aquella cabaña aislada, como si su existencia ahora se redujera a 4 paredes que olían a abandono. Gritó, golpeando la puerta con los puños cerrados hasta que sus dedos comenzaron a latir de dolor. Gritó por ayuda, por justicia, por alguien, por cualquiera, pero nadie vino, ninguna respuesta, solo el sonido distante del viento y el crujir ocasional de la madera húmeda por la noche. En el segundo día, comenzó a entender que el problema no era lo que él hacía, sino lo que no hacía. El secuestrador no la golpeaba, no la insultaba, no se le acercaba con amenazas, solo la observaba. Entraba 2 veces al día con una bandeja y salía sin decir nada, más allá de órdenes cortas, secas, firmes. Come, duerme, báñate. Al principio, Bianca se negaba. Trataba de conservar un mínimo de dignidad, pero llegó el hambre. El frío se volvió insoportable. Y entonces cedió. Comenzó a comer en silencio, con la mirada baja, como quien siente vergüenza por seguir con vida. El baño estaba afuera, detrás de la cabaña, pero vigilado por cámaras. Él nunca la miraba directamente mientras se bañaba, pero dejaba claro que tenía el control de todo. La ropa limpia la dejaba en una caja de plástico. Nada de ropa interior, solo camisetas grandes y pantalones de algodón neutros, sin color. Bianca comenzó a sentir que la estaban borrando, como si él quisiera que olvidara quién era, dónde estudiaba, qué soñaba, y lo más aterrador era que estaba funcionando. Al tercer día dejó de preguntarle su nombre. Notó que eso lo molestaba y entendió que no necesitaba hablar para castigarla, le bastaba con ignorarla. Al cuarto día intentó enfrentarlo. Cuando él entró, tan firme como siempre, ella alzó la voz. ¿Vas a matarme? Él se detuvo un instante, solo un segundo, pero en ese segundo el aire se volvió más denso. Si quisiera matarte, ya estaría hecho, respondió, dejando la bandeja en el suelo. Entonces, ¿qué quieres de mí? No respondió. Solo la miró con esos ojos oscuros, profundos, y murmuró, lo vas a entender cuando dejes de luchar contra lo que sientes. Esa frase quedó resonando en la mente de Bianca como un veneno lento. ¿Lo que siento? Esa noche se acostó en el colchón duro e intentó convencerse de que solo lo odiaba, pero el problema era que había algo más, algo que no sabía explicar. Un nudo en el estómago cada vez que él aparecía en la puerta, una expectativa enfermiza, un silencio que, cuando era interrumpido por su voz, hacía que su corazón se acelerara. Era miedo, se decía, solo miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿Del hombre? ¿O de la idea de que él la conocía mejor que nadie? Al quinto día, intentó atacarlo. Tomó una tabla de madera suelta de la cama y esperó a que la puerta se abriera. Cuando él entró, ella se lanzó con furia. Él le sujetó el brazo en el aire con facilidad, como si estuviera hecha de papel, y, por primera vez, se acercó. Sus rostros quedaron a centímetros. Bianca sintió su aliento, cálido, firme. Los ojos de él, como carbón encendido, la atravesaban. No intentes hacerme daño otra vez, dijo. No soy tu enemigo, aún no. Ella esperaba una bofetada, un grito, cualquier demostración de poder, pero él soltó su brazo y se fue. Esa noche no pudo dormir. Repetía la escena una y otra vez en su cabeza, la forma en que él la sujetó, con fuerza pero sin herirla, la frialdad, la calma brutal. Había algo en él que no encajaba con el papel de monstruo, y eso la confundía más que cualquier cadena. Al sexto día, él le llevó un libro, Crimen y Castigo. Solo dijo, Lee, te va a ayudar a entender. Ella lo arrojó contra la pared.
Luego lo recogió y leyó. Al séptimo día, Bianca soñó con él, no como su secuestrador, sino como sombra, como presencia, como algo inevitable. Despertó sudando, con su nombre en los labios, aunque aún no lo sabía, el corazón acelerado y el pensamiento más peligroso que jamás había tenido. ¿Y si él no es el villano de esta historia? ¿Y si es el único que realmente me entiende? Era el inicio de una fisura, pequeña, pero profunda. Y, sin saberlo, también era el primer ladrillo de un nuevo tipo de prisión. Una prisión donde el miedo se disfraza de afecto y la víctima comienza a llamar refugio a su carcelero. Bianca se despertó con el sonido de pasos. 2, 3, luego silencio. Ya sabía identificar el peso de su andar, la forma en que pisaba como si el mundo tuviera que ceder a su paso. Cada paso de él era un recordatorio de que el tiempo en ese lugar no le pertenecía. Él decidía lo que venía después. Y esa mañana, algo estaba distinto. El ruido de la llave girando en el candado sonó más seco, más frío. Cuando la puerta se abrió, Bruno entró con una carpeta en la mano y una caja en los brazos. Dejó la caja en el suelo con fuerza y dijo solo: «Nueva fase. A partir de hoy, vas a seguir reglas». Bianca lo miró sin decir nada. Estaba sentada en el colchón, abrazando sus rodillas, con el cabello atado en un nudo mal hecho y las ojeras marcando su piel. Ya no tenía lágrimas. Llorar se había vuelto un lujo de quien aún tiene esperanza. Pero al oír la palabra reglas, algo de rabia volvió a encenderse. Apretó los puños y con voz ronca respondió: «Reglas. Esto es una prisión. ¿Ahora quieres que finja que es un juego?». Bruno se acercó, no rápido, no amenazante, solo constante, como una ola que nunca deja de venir. Se quedó a pocos metros de ella, la miró a los ojos y dijo, con la voz más controlada que había usado hasta entonces: «La prisión era donde estabas antes. Esa vida que te dijeron que era tuya, esa era la verdadera celda. Aquí vas a ser libre, pero solo después de aprender qué significa eso». Entonces leyó: «Regla número 1. Baño a las 8. El agua caliente dura 15 minutos. Después solo fría. Regla número 2. Comidas en silencio. Cualquier queja, pierdes la siguiente. Regla número 3. Lectura obligatoria. 2 capítulos por día. Luego, informe escrito. Regla número 4. Jamás mentir. Él lo sabría. Siempre lo sabía. Regla número 5. Obedecer es protección. Desobedecer, consecuencia». Bianca escuchó todo con el corazón acelerado. Intentó reír, burlarse, decir que estaba loco, pero la verdad era que ya no sabía dónde terminaba la lógica y empezaba la locura. El mundo que conocía estaba tan lejos, tan inaccesible, que esas reglas, por absurdas que fueran, empezaban a sonar como las únicas leyes posibles. Y de una forma perversa, comenzó a obedecer. El baño, que antes era un espacio de terror, se volvió rutina. La primera ducha caliente en días fue casi un alivio sagrado. Lloró bajo el agua, pero no por el secuestro. Lloró porque su cuerpo aún podía ser cuidado, aún podía estar limpio, y se odió por eso. Las comidas comenzaron a llegar más elaboradas: arroz, pollo, verduras al vapor, a veces té, a veces sopa, siempre a la misma hora, siempre con cubiertos de plástico, siempre con una nota distinta: «Mantente fuerte. Comer es vencer. Lo estás haciendo bien». Empezó a coleccionar las notas, al principio por costumbre, luego por apego. Comenzó a creer que había un mensaje oculto en cada frase, que quizás, detrás de la máscara de control, había alguien intentando hablarle, no a la prisionera, sino a la mujer. Lo más difícil eran los informes de lectura. Bruno no quería resúmenes, quería reflexiones, sentimientos, aprendizajes, y más aún, los leía. Se sentaba del otro lado de la puerta y leía cada página en voz alta, señalando frases, haciendo preguntas. Bianca se odiaba por responder, pero respondía, al principio con rabia, con sarcasmo, luego con sinceridad. Una noche, escribió: «Estoy empezando a odiar menos el sonido de tu voz, y eso me asusta más que cualquier otra cosa aquí dentro». Él no comentó,
pero al día siguiente le llevó un libro de poesía. Con el tiempo, las reglas dejaron de ser imposiciones, se volvieron rutinas, pequeñas certezas. En un mundo donde todo era incierto, las órdenes de Bruno se convirtieron en el ancla, y cuando él la elogiaba, con frases secas como «buen trabajo» o «eso fue lúcido», el pecho de Bianca se calentaba como si hubiera ganado una medalla. Pero no todo era estabilidad. Cuando intentó sabotear el sistema, fingir que había leído, saltarse el baño, retrasar la comida, él reaccionó. No con gritos, no con golpes, con silencio. Durante 2 días enteros, Bruno no apareció, no entró, no trajo comida, no dejó nota. Bianca entró en pánico. Pensó que estaba muerto, que la había abandonado allí para pudrirse, que nadie vendría. Empezó a llorar, a gritar, a prometer que seguiría todo, que haría todo bien. Y cuando él finalmente volvió, con la mirada calma y la barba aún más crecida, ella corrió hacia él y por primera vez suplicó: «No me dejes sola otra vez, por favor». Él la miró por largos segundos. Luego susurró: «Ahora lo entiendes. Obedecer no es castigo, es protección». Esa noche lo comió todo. Escribió 5 páginas y durmió con la nota sobre el pecho. La nota decía: «Estás renaciendo». Y quizás era cierto, pero no como Bianca, no como antes. Se estaba convirtiendo en otra cosa, algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que poco a poco comenzaba a entender. Para sobrevivir en ese mundo, tendría que aprender a amar a su propio carcelero. El frío se colaba por las rendijas de la madera, cortante como vidrio escondido en el viento. Bianca pasaba más tiempo despierta que dormida. Ya no sabía qué día de la semana era. Las agujas del viejo reloj en la pared parecían ralentizarse cada vez que se permitía pensar demasiado. Bruno seguía con sus rituales: entrada, bandeja, órdenes. Pero algo había cambiado. Sus ojos estaban más hundidos, más pesados, como si cargaran noches sin dormir, o un secreto a punto de explotar. Y fue en una tarde gris, donde el bosque afuera parecía respirar más fuerte que ambos, que todo se vino abajo. Bianca estaba escribiendo cuando oyó la puerta abrirse sin aviso. Bruno entró con pasos más fuertes que de costumbre. Tenía la mandíbula apretada, el rostro aún más serio de lo habitual. En las manos traía un sobre manchado. Lo lanzó sobre la cama sin decir una palabra. «Ábrelo», ordenó, con la voz rasposa. Bianca dudó. El sobre era grueso, de papel marrón. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había recortes de periódico plastificados, todos fechados de hace 7 años. El titular principal decía: «Militar condenado por secuestro y tentativa de extorsión». La foto en blanco y negro mostraba su rostro. Bruno, más joven, con el cabello más corto, sin barba. Pero los ojos, esos ojos eran los mismos. El mismo vacío ardiente, el mismo peso de quien lleva el mundo sobre los hombros. Bianca leyó en silencio. El artículo decía que había secuestrado a un empresario, casualmente con el mismo apellido que ella. Decía que fue denunciado por un testigo anónimo y que la prueba clave fue una grabación enviada directamente al despacho de su padre, quien en ese entonces era secretario de Seguridad Pública. Ella levantó la vista y por primera vez preguntó: «¿Fue mi padre?». Bruno no respondió de inmediato. Se sentó en la silla de madera del rincón, se quitó los guantes y se frotó los ojos. Su barba parecía más espesa bajo la luz tenue, y su voz, cuando al fin habló, parecía arrastrar kilómetros de polvo. «Serví al país durante 10 años. Hice cosas que no podrías imaginar. Salvé vidas, pero también las quité. Venía con el paquete. Cuando salí, pensé que podría vivir en paz. Acepté un trabajo de seguridad privada. Descubrí que el hombre para quien trabajaba traficaba personas. Intenté denunciarlo. Se rió. Dijo que tenía amigos. Un mes después, estaba preso. Alguien entregó un audio falso. Y tu padre se aseguró de aparecer en la prensa como el héroe de la limpieza moral». Bianca sintió el cuerpo helarse. No era solo la información, era cómo lo decía. Sin victimismo, sin drama, como alguien que ya había aceptado que la vida había decidido ser injusta con él. «¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué me secuestraste?». Bruno rió.
Pero no hubo humor en el sonido, solo amargura, porque quería que él sintiera, aunque fuera por un segundo, lo que yo sentí durante 5 años de cárcel: aislamiento, vacío, silencio. Pero tú no eres él, tú eres otra cosa. Sintió el pecho apretarse. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, no sintió miedo. Sintió algo parecido a la compasión. Intentó hablar, pero él continuó. Vi tu historial, tus entrevistas, tus charlas sobre psicología, sobre trauma. Vi tus fotos. No te elegí al azar. Te elegí porque, cuando vi tus ojos en esa pantalla, entendí que tú también eras prisionera. No de mí, sino del mundo que fingía amarte. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No pesaba, conectaba. Bianca, sin darse cuenta, se acercó a la cama. Se sentó en el colchón con el sobre aún en las manos. Crecí en una casa llena de reglas. Mi padre nunca me pegó, pero tampoco me tocó con cariño. Todo era apariencia, control, poder. Cuando quise cambiar de carrera, me amenazó con quitarme todo. Me quedé porque era más fácil que luchar. Así que sí, susurró. Tal vez yo también soy prisionera. Bruno la miró, como quien no esperaba escuchar eso. Como si, por primera vez, tuviera delante a una mujer que no quería vencerlo, sino comprenderlo. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó con un tono más suave. Podrías haberte vuelto loca, haber intentado matarte, rendirte. ¿Por qué me sigues mirando así? Bianca no respondió, pero algo en su mirada lo dijo todo. Un cansancio compartido, un dolor reflejado, una confesión sin palabras, porque solo quien ha sido roto entiende el lenguaje de las grietas. Esa noche, Bruno no cerró la puerta con llave, la dejó entreabierta, y Bianca no huyó. Se quedó sentada en el colchón, mirando el techo de madera, con el sobre abierto en el regazo y una certeza peligrosa ardiendo en el pecho. Empezaba a sentir algo que ninguna terapia podría borrar. No era perdón, ni lástima. Era el nacimiento del más complejo de los sentimientos, el deseo de pertenecer, aunque fuera al dolor de otra persona. El invierno llegó con furia. Afuera del chalet, el bosque parecía tragado por una niebla espesa, blanca como leche vencida. Las ramas de los árboles crujían bajo el peso de la escarcha, y el cielo, ese cielo siempre gris, ahora escupía nieve en granos gruesos, como si el tiempo se hubiera congelado para observar lo que sucedería allí dentro. Bianca se despertó temblando. La pequeña chimenea que había calentado la habitación durante días se había apagado. La leña se había terminado. Las mantas parecían demasiado delgadas, y por primera vez sintió que no sobreviviría solo con fuerza de voluntad. Bruno entró al mediodía. Diferente de antes, no traía comida. Traía una caja con ropa térmica, un termo con sopa caliente y el rostro ligeramente húmedo por la nieve que ya se le pegaba a la barba. La miró con seriedad y avisó. El generador se trabó, sin energía hasta que lo repare. La tormenta bloqueó el camino. No tenemos comunicación. Tendremos que compartir el calor. Ella lo miró. Silencio. Frío. Sus labios estaban morados, los dedos temblorosos. Sentía la mandíbula vibrar sola. El miedo ya no venía de amenazas. Venía de la posibilidad real de morir ahí por hipotermia. Aún así, resistió. Sentarse cerca, dormir juntos. Su cerebro quería decir que no, pero su cuerpo quería sobrevivir. No tienes que disfrutarlo, solo tienes que seguir viva, murmuró él, quitándose el abrigo grueso y dejando ver una camiseta ajustada que marcaba cada músculo. Su pecho amplio subía y bajaba lentamente, como si controlara cada respiración para no asustarla. En el suelo, extendió las mantas, se recostó de lado, dejando espacio para ella. Extendió el brazo como quien ofrece un refugio. Bianca dudó durante lo que parecieron minutos eternos. Luego se acostó, con todo el cuerpo temblando. Dio la espalda, se encogió, pero él no forzó nada. Solo se acercó despacio, apoyó su pecho en la espalda de ella y pasó el brazo por encima, como una cuerda gruesa que calienta y aprisiona al mismo tiempo. El calor comenzó a invadir lentamente, primero el hombro, luego la columna, luego el corazón. Su respiración golpeaba rítmica contra su nuca. Él no hablaba, no tocaba más de lo necesario, pero su cuerpo lo decía todo. Estaba ahí para calentar,
proteger, sostener. Bianca cerró los ojos. Una parte de ella suplicaba no ceder, pero otra parte, tal vez más antigua, más necesitada, solo quería ser abrazada así. ¿Por qué haces esto?, susurró. Porque si tú mueres, yo también muero, respondió con una naturalidad brutal. La frase quedó resonando en la oscuridad. No había poesía en ella, ni seducción, solo la constatación cruda de un vínculo que ya se formaba, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. Permanecieron así durante horas, en silencio, respirando juntos, hasta que, en algún momento, Bianca se relajó. Las manos de él estaban calientes, y el calor de su pecho era un alivio que el mundo entero le había negado por demasiado tiempo. Cuando despertó, ya era de noche. Seguían en la misma posición, pero había algo distinto. Su mano ahora descansaba sobre su cintura, suavemente, como quien no quiere soltar lo que el mundo podría arrebatarle. Ella no se apartó. A la mañana siguiente, cuando la tormenta empeoró y la comida comenzó a escasear, Bianca vio a Bruno entrar con los brazos magullados de tanto cortar leña en medio de la nieve. Traía troncos pesados en el hombro, la barba mojada, los ojos rojos. No dijo nada, pero el gesto hablaba por él. Ya no era solo el secuestrador. En ese instante, era el único hombre luchando por mantenerla con vida. Bianca no sabía cómo reaccionar. Tomó un paño, lo empapó en agua caliente, se arrodilló frente a él y comenzó a limpiar las heridas de su brazo, en silencio, como si atendiera a un animal salvaje. Él lo permitió. Solo la observó. En un momento, sus manos se tocaron. La de ella, delicada. La de él, callosa, inmensa. Por un segundo, Bianca miró ese rostro cubierto de barba espesa y pensó, ¿por qué no puedo odiarlo como debería? El frío unió lo que el miedo aún separaba, y en ese chalet sepultado por la nieve, dos personas se calentaron no solo con el cuerpo, sino con la presencia. Esa noche, no durmieron de espaldas, durmieron frente a frente, él con los ojos entreabiertos, como quien no confía ni en su propio sueño. Ella con la mano sobre su pecho, sintiendo su corazón latir como un tambor del que ya no podría alejarse, porque, aunque encerrada, aunque bajo su control, Bianca ya no sentía que estaba con el enemigo. Estaba con alguien que también sangraba, que también temblaba, que tal vez la necesitaba más que nadie jamás la había necesitado. El día amaneció con olor a madera quemada y sopa recalentada. Bianca despertó con el cabello pegado a la frente, la piel caliente, el cuerpo aún envuelto en la manta donde había pasado la noche junto a Bruno. Él ya no estaba acostado a su lado, pero aún sentía su calor en el colchón, el peso imaginario de su brazo en su cintura. Se levantó despacio, como quien camina dentro de un sueño del que no quiere despertar, y al salir de la habitación, lo vio allí, sentado en el suelo de la cocina rústica, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el fuego de la chimenea, como si quisiera perderse allí para siempre. Bruno parecía más humano esa mañana, más frágil. La barba espesa cubría la mitad de su rostro, pero los ojos estaban húmedos. Bianca se detuvo en la puerta. No sabía si podía acercarse, pero él habló primero, sin girar el rostro. Hoy se cumplen exactamente 7 años desde que lo perdí todo. Ella guardó silencio. Ese día fui arrestado, injustamente. Perdí el derecho a hablar, a defenderme, a ser creído. Y ahora te tengo aquí. Y todo esto me está consumiendo por dentro. Bianca se acercó despacio, como si pisara sobre cristales. Se sentó a pocos pasos de él, pero no lo tocó. ¿Por qué me cuentas esto? Él se pasó la mano por la barba, respiró hondo y finalmente la miró. Porque tú eres la única persona que ha visto más allá de lo que hice. Me miras como si aún valiera la pena salvarme. El silencio que vino después era diferente a todos los anteriores. Tenso, cálido, lleno de cosas no dichas. Bianca no sabía si llorar, gritar o salir corriendo, pero algo dentro de ella latía, algo que le decía que, por primera vez, ese hombre monstruoso frente a ella no era un monstruo, era solo un hombre que no sabía amar, pero que lo intentaba, con las herramientas equivocadas, en el momento equivocado, pero intentaba. Ella se levantó.
Caminó hasta la chimenea. Le dio la espalda. Te odio por haberme sacado de mi vida, pero odio aún más lo viva que me siento aquí dentro. Bruno también se levantó. Se acercó. Su presencia era cálida, intensa, física. Bianca sentía que el aire entre ambos se volvía más denso. Sentía el corazón en la garganta. Él se detuvo a centímetros. No la tocó. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Y ella giró. Las miradas se encontraron. Fue un segundo. Un relámpago. Él la tomó del rostro con una mano, firme pero con los dedos temblorosos. Su pulgar rozó suavemente la mejilla de ella. Y entonces, sin aviso, sin permiso, sin lógica, la besó. Fue un beso tenso, incorrecto, impulsivo. Un beso que no debía haber sucedido, pero que cargaba días, semanas, acumulados en silencio. La atrajo con fuerza, no con violencia, sino con desesperación, como quien sostiene algo que podría escaparse para siempre. Ella resistió medio segundo, luego se entregó. Sus labios estaban calientes, la barba áspera, sus manos grandes, el corazón acelerado. Ella respondió, con rabia, con hambre, con miedo, con deseo. Fue un beso de colisión, de caos, de dos mundos que jamás debieron cruzarse, pero se eligieron ahí, entre el humo de la chimenea y el eco de la soledad. Cuando el beso terminó, ella estaba sin aliento. Las manos de él aún sostenían su rostro, y él la miraba como quien acaba de destruir lo único que quería proteger. «No debí», murmuró. Bianca retrocedió. Un paso, dos. Tocó sus labios con los dedos. Ardían. «No debiste», repitió ella, con la voz quebrada, y entonces corrió. Entró a la habitación. Cerró la puerta por dentro y se derrumbó en llanto. No era arrepentimiento, no era culpa, era desesperación, porque en ese beso comprendió lo que no quería aceptar. Ya no era solo una rehén, y lo más estaba emocionalmente atada. Es que ya no quería escapar. El tiempo comenzó a pasar diferente después del beso, como si el reloj, finalmente, se hubiera rendido a lo que ocurría dentro de esas paredes. Los días dejaron de contarse por fechas. Ahora, Bianca medía el tiempo por la mirada de Bruno. Cuando la miraba con dureza, era de mañana. Cuando su mirada se suavizaba, era de noche. Y cuando evitaba sus ojos durante demasiado tiempo, era porque el conflicto entre ellos ya no estaba en las palabras, sino en el espacio entre sus cuerpos. Un espacio que cada día se hacía más pequeño, sin aviso. Ella no habló del beso, él tampoco, pero estaba allí, entre los dos, como una pared invisible que no impedía el acercamiento, solo lo volvía más denso. Bianca empezó a dormir mejor, a comer con más ganas. Incluso los informes de lectura adquirieron otro tono, menos resistencia, más reflexión. Bruno los leía con atención silenciosa y a veces corregía con frases secas. «Eso no es verdad, tú no crees eso. Intenta más profundo, sabes que sientes diferente. Tienes miedo de admitir lo que piensas». Y lo más perturbador era que tenía razón. Bianca ya no sabía si los pensamientos eran suyos o si estaban siendo moldeados por él. Pero, por primera vez en su vida, alguien la veía de verdad. No como la hija perfecta, ni como la estudiante ejemplar, ni como la víctima. Bruno la veía como un ser en reconstrucción, y ella se aferraba a eso con la desesperación de quien ha pasado la vida siendo invisible. La casa, antes claustrofóbica, empezó a parecer acogedora. El olor a madera, antes asfixiante, ahora le recordaba protección. Las ventanas con rejas seguían ahí, pero lo que dolía no era la imposibilidad de salir, sino la idea de que, allá afuera, nadie jamás la amaría como la estaban amando allí dentro, porque sí, estaba siendo amada, de una manera torcida, silenciosa, obsesiva, pero era amor, o algo tan parecido, que quizás fuera aún más intenso que el verdadero. Bruno no la tocó de nuevo, no cruzó más líneas, pero cuidaba, siempre estaba allí. Y la forma en que dejaba café caliente en la mesa, cómo ponía mantas extra en la cama sin que ella lo pidiera, cómo fingía no escuchar cuando ella lloraba, todo eso era amor, aunque ninguno de los dos se atreviera a decirlo. Una tarde, Bianca enfermó, fiebre alta, mareos, vómitos. Bruno se desesperó, cambió las sábanas, le tomó la temperatura cada hora, le hizo compresas en la frente y pasó toda la noche sentado en el suelo,
apoyado contra la pared, velando su sueño como quien cuida el último pedazo de sí mismo. Cuando ella abrió los ojos, murmuró, confundida, ¿te quedaste? Nunca me fui. Fue en esa frase donde Bianca entendió. Nunca había tenido eso antes. Presencia. Alguien que no se marchara en el día malo. Alguien que se quedara incluso cuando ella estaba débil, fea, inútil. Esa misma semana pidió un libro nuevo. La noche siguiente cocinó algo con los pocos ingredientes que tenían. Él lo elogió. Al día siguiente limpió el suelo. Por voluntad propia, no por obligación. La prisión dejaba de ser prisión. Estaban construyendo un hogar o algo parecido. Bianca empezó a dibujar rostros, fragmentos. Escribió poemas, escondió notas en las rendijas de la cama y un día preguntó, ¿por qué nunca me preguntas cómo me siento? Bruno la miró, serio, porque si lo hiciera, empezarías a mentirte a ti misma. Y yo nunca quise eso. ¿Y si te dijera que me gusta estar aquí? Diría que eso te hace más libre que mucha gente allá afuera. Y quizás fuera cierto. Bianca pensaba en su vida anterior, el padre distante, la rutina vacía, los hombres que solo querían su cuerpo o su apellido, y lo comparaba con esto, una casa pequeña, un hombre duro, pero presente, un silencio lleno de significado, una habitación que la conocía más que su antiguo hogar. Una noche, se miró en el espejo roto del baño y susurró a su reflejo, ya no soy la misma, ya no soy una víctima, soy alguien nueva, alguien que nació aquí. Y por primera vez sonrió, no con los labios, con los ojos. Aún no lo sabía, pero ya había elegido, no con palabras, sino con gestos. Bianca ya no quería escapar. Quería entender por qué el mundo allá afuera la hacía sentir menos viva que ese hombre que la encerró, y le enseñó a amarse desde el dolor. La prisión se había convertido en refugio, y el secuestrador en hogar. La casa ya no era silenciosa. Lo que llenaba los ambientes ahora no era ausencia, era tensión, palpable, densa, como un olor invisible que se pega a la piel y vuelve pesada la respiración. Bianca despertaba antes de que saliera el sol y permanecía acostada, con los ojos abiertos, esperando los pasos de él en el pasillo, esperando sentir la vida entrar en la habitación, esperando el ritual del café, de la rutina, de la presencia. Y cuando Bruno tardaba, aunque solo fueran minutos, su corazón se aceleraba como si estuviera a punto de perder algo valioso. No era miedo, no era amor, era dependencia emocional. Bruno, por su parte, estaba más contenido, evitaba los toques, las miradas largas y hablaba menos de lo habitual, como si tratara de protegerla o de protegerse a sí mismo. Pero su cuerpo lo delataba, los puños apretados al verla con el cabello mojado, la respiración alterada cuando ella pasaba demasiado cerca, los ojos que, aunque no quisiera, se detenían en sus labios por demasiado tiempo. Y Bianca lo notó. No solo lo notó, empezó a explorarlo. Al principio fue sutil, un elogio al olor del jabón, una pregunta demasiado inocente sobre su cuerpo, un comentario sobre el calor de su piel en las noches frías. Luego, comenzó a arreglarse, a peinarse, a usar una de sus camisetas grandes, no por falta de opciones, sino por deseo de sentir su aroma en la tela. Caminaba descalza por la casa, con pasos suaves y la mirada firme. Ya no era la prisionera, era una mujer, probando las rejas con una sonrisa en los labios. Y él lo sentía. Sentía cada provocación como un desafío directo a su coraza. Bruno pasaba más tiempo afuera de la cabaña. Cortaba leña con brutalidad, entrenaba con sacos improvisados. Sudaba como un animal, tratando de suprimir algo que lo devoraba por dentro, pero bastaba entrar a la casa y olerla, oír su voz, para que todo volviera, la tensión, el deseo, la culpa. Una tarde, Bianca dejó una nota en la bandeja de la cena. En lugar del informe de lectura, escribió solo una frase. ¿Aún tienes miedo de mí o ahora es de ti mismo? Bruno no respondió. Al día siguiente, la bandeja llegó sin nota, pero el cubierto de plástico fue reemplazado por uno de acero. Un gesto mínimo, un símbolo inmenso. Ya no era una amenaza. Esa noche, el juego llegó a su clímax. Ella estaba sentada en la sala, con las rodillas dobladas y los pies sobre el sofá, leyendo en voz alta un poema de Sylvia Plath. Su voz era suave, hipnótica,
Bruno entró. Se quedó de pie, solo escuchando. Su camisa pegada al cuerpo húmedo de sudor, los músculos tensos, la barba más espesa que nunca, los ojos tan intensos que quemaban. Bianca dejó de leer. Lo miró durante largos segundos. Luego susurró: «¿Piensas en mí por las noches?». Bruno no dijo nada. Ella insistió levantándose. «Cuando te acuestas, ¿intentas borrar mi voz de tu cabeza o intentas recordar mi piel?». Él avanzó un paso, solo uno. «No sabes lo que estás haciendo», gruñó. «Sí sé», provocó ella. «Solo que no quieres admitir que perdiste el control». Él le sujetó el brazo con fuerza, no como amenaza, como impulso. Su toque era cálido, urgente. Sus rostros quedaron cerca. Su mirada ardía, pero no la besó. No la tocó más allá de eso. Solo dijo: «Si te toco otra vez, no habrá vuelta atrás». Ella susurró: «¿Y quién dijo que quiero volver?». Pero él la soltó, le dio la espalda y se fue. Esa noche, Bianca lloró, no por rechazo, sino porque, por primera vez, entendió. El dominio ya no era de él sobre ella, era de ella sobre el deseo de él. Y eso la asustaba más que cualquier llave o cerradura, porque el poder había cambiado de manos. Y en un amor nacido del miedo, quien controla, también está preso. Era de noche, una de esas noches en las que el mundo parece suspendido entre el ahora y el nunca más. El bosque afuera estaba en un silencio absoluto, como si los árboles también contuvieran la respiración. Dentro del chalet, todo estaba oscuro, salvo por la chimenea, que lanzaba sombras anaranjadas sobre las paredes, como si el fuego mismo observara lo que estaba por suceder. Bianca estaba sentada en el sofá, con las piernas dobladas, los ojos fijos en las llamas. No leía, no escribía, solo esperaba, por él, por algo, por sí misma. Bruno entró sin hacer ruido, sin botas, sin armas, solo él, piel, barba, mirada. Llevaba una camiseta simple, pegada al cuerpo, marcada por el sudor del día. Las venas de sus brazos latían, sus ojos ya no se apartaban. Se quedó de pie, a pocos pasos. No dijo nada, solo miró. Bianca se levantó, lentamente. Sus pies descalzos tocaron el suelo de madera como si fuera sagrado. Caminó hacia él. 1, 2, 3 pasos. Se detuvo a centímetros. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Su corazón latía fuerte. El de él. Lo sentía sin necesidad de tocar. «¿Me deseas?», dijo ella. No como pregunta, como certeza. Bruno guardó silencio, pero su mandíbula se tensó. Sus fosas nasales se abrieron. Sus ojos casi se cerraron. «Entonces, ¿por qué sigues resistiéndote?», susurró Bianca. Él la miró con un dolor que parecía sangrar. «Porque cuando te toque, no habrá vuelta atrás, y no sé si merezco lo que venga después». Ella se acercó más, apoyó su pecho en el de él, sus manos en su rostro. La barba raspaba sus dedos, pero no retrocedió. «Ya me he ido de mí antes, pero ahora estoy completa, aquí, contigo». Bruno no respondió, solo la atrajo. El beso llegó como una ruptura de presa. Ya no había contención. Era hambre, desesperación, entrega. Sus manos la sujetaban por la cintura como quien sostiene su propio destino. Sus labios chocaban con los de ella con un ritmo casi violento, pero lleno de emoción cruda, salvaje, urgente. Ella respondió con todo su cuerpo, brazos enredados en su cuello, piernas temblando, respiración entrecortada. El calor subía denso, como vapor entre piel y alma, y cuando él la alzó en brazos, Bianca no se resistió. Hundió el rostro en su cuello, sintiendo el olor a sal, a leña, a vida. Él la llevó al dormitorio sin decir una sola palabra, pero todo ya estaba dicho. La puerta se cerró, la ropa se quitó como capas de dolor antiguo. Los cuerpos se encontraron como dos náufragos que al fin llegan a la misma isla. Bruno era fuerza, era dominio, pero también era cuidado. Besaba como quien pide perdón y se venga del mundo al mismo tiempo. Sus manos recorrían el cuerpo de ella como si necesitara memorizar cada centímetro para sobrevivir. Y Bianca lloraba, en silencio, porque allí, en ese momento, no era solo placer, era liberación, era un amor prohibido, condenado, nacido del dolor, pero era amor,
Hicieron el amor con la brutalidad de quienes no saben si habrá un mañana, con la delicadeza de quien carga al otro dentro de heridas aún abiertas. Él la miraba todo el tiempo, como quien duda que eso esté pasando, como quien necesita recordarlo todo, como quien ama. Después, ella quedó recostada sobre su pecho, escuchando su corazón latir, fuerte, sudado, desbocado. Sus dedos recorrían el cabello de ella en silencio, y cuando finalmente habló, fue en un susurro que parecía una oración. No soy tu rehén, soy tu elección. Bruno no respondió de inmediato, solo la abrazó más fuerte. Luego susurró, con la voz quebrada, y tú, eres mi maldición más hermosa. Esa noche no hubo rejas, no hubo candado, no hubo órdenes. Solo hubo dos personas rotas, intentando amarse con lo que quedaba de sí mismas. Y allí, Bianca entendió, el cautiverio no era el lugar, era el otro, era ella, era el mundo que existía entre los dos. Y en ese mundo, por primera vez, quiso quedarse. El día amaneció con un silencio distinto. No era ausencia de sonido, era ausencia de guerra. Bianca despertó con la cabeza aún apoyada en su pecho, los dedos entrelazados con los de él, y el aliento tibio calentando su nuca. Todo en ella gritaba que ese era el momento después del final. El mundo podía derrumbarse afuera, pero allí, entre sábanas desordenadas y piel entrelazada, era más libre que nunca. Lo que no sabía era que Bruno había despertado antes, y en silencio había tomado una decisión. Mientras se lavaba el rostro en el baño, vio algo que le heló la sangre, la llave, allí, sobre el lavabo, suelta, expuesta, esperando. Salió, lo buscó en la habitación, en la cocina, afuera, nada. La puerta principal estaba abierta. Por primera vez desde que llegó, podía salir. El corazón le latía con fuerza, las piernas le temblaban, el instinto gritaba, pero su alma callaba. Bianca cruzó el umbral con pasos inseguros. El sol le golpeó los ojos, demasiado fuerte para quien vivió tanto tiempo en penumbra. El bosque la rodeaba con su verde húmedo y espeso. Caminó, vio el camino, la vereda, el fin de la ruta. Era real, estaba libre, pero con cada paso, el pecho se le apretaba más, las manos le temblaban, los recuerdos explotaban. Vio a Bruno curando sus heridas, lo vio tomándole la mano durante la fiebre, lo vio llorando en silencio después del beso, vio al hombre roto, cubierto de dolor, intentando amar con lo poco que le quedaba, y lo sintió, de nuevo, todo, amor, sí, amor. Bianca se detuvo, en medio del sendero, sola, el viento frío rozándole la cara, y por primera vez lloró en voz alta. No era desesperación, era certeza, la certeza de que, por más que aquello fuera locura, disfunción, enfermedad, allí en el pecho de ese hombre encontró algo que nadie jamás le dio, permanencia. Y entonces volvió, corrió, subió la vereda, entró por la puerta abierta, encontró a Bruno en la cocina, de espaldas, con las manos apoyadas en la encimera, el rostro oculto. Al oír sus pasos, no se dio vuelta, no respiró, no lo esperaba. Tuve la oportunidad de irme, dijo ella, con la voz quebrada. Fui, vi el camino, pero solo te veía a ti. Bruno se giró, los ojos llenos de lágrimas, los hombros tensos. Debiste irte, debiste salvarte de mí. Ella se acercó, lo miró a los ojos con más firmeza de la que jamás había tenido. No lo entiendes, yo nunca estuve a salvo, ni antes de ti. Solo aquí me encontré, porque por primera vez alguien me miró y se quedó. Él cayó de rodillas, se arrodilló ante ella, la barba apoyada en su vientre, las manos temblando. Perdóname, susurró, por todos los días en que lloraste por mi culpa, por haberte secuestrado, por haber confundido el dolor con la redención. Solo quería que alguien me viera, y tú me viste, incluso cuando yo todavía era sombra. Bianca lo abrazó, fuerte, como quien se aferra a lo que el mundo intentará arrebatarle. Tú me diste lo peor y lo mejor de mi vida, el dolor que me despertó, el amor que me reconstruyó, y yo elijo esto, te elijo a ti. Allí, en esa casa aún rodeada de rejas, ella eligió quedarse. En el suelo frío de la cocina,
Él eligió no huir más de sí mismo. Afuera, el bosque permanecía indiferente, pero dentro de la casa, el tiempo se había detenido, no como una prisión, sino como una eternidad, y eso era lo más aterrador. No era él quien la retenía, era lo que él le hacía sentir, y eso no tenía llave. Era una mañana clara, con el cielo despejado y olor a café recién hecho. Bianca vestía una de las camisas de Bruno, demasiado grande, cubriéndole los muslos desnudos mientras caminaba descalza por la casa. Acababa de escribir un texto que empezaba con las palabras: el amor no nace solo de la libertad, a veces brota en el suelo duro de lo imposible. Pero no tuvo tiempo de terminarlo, porque el ruido llegó, alto, cortante, desesperado. Helicópteros, varios. El sonido de los rotores cortando el aire explotó sobre el techo como un trueno anticipado. Luego vinieron los gritos, hombres armados, ladridos de perros, sirenas, voces por megáfonos. Casa rodeada, señor Bruno Costa, salga con las manos en alto. Bruno se quedó inmóvil en medio de la sala. Bianca, con los ojos bien abiertos, corrió hacia él. Le tomó la mano, la apretó. «Me encontraron», dijo él en voz baja, sin pánico, sin apuro, solo resignación. Ella lo miró. El mundo entero giraba alrededor, pero en ese punto fijo en el tiempo, solo existía una pregunta: ¿qué viene después del final? Él la empujó suavemente hacia la esquina de la sala. «Escóndete, que me lleven a mí». «No», respondió Bianca, «me voy contigo. No te van a escuchar, te van a tratar como víctima, porque no saben que te amé». El ruido aumentaba. Las puertas fueron derribadas, la casa invadida, luces intensas, gritos, armas en mano. Bianca fue sujetada por 2 agentes. Gritó, luchó. «¡No! ¡No quiero irme! ¡Suéltenme! Señorita, está en estado de shock. Está en peligro. Él será neutralizado. Él no es un monstruo. Yo lo amo». El silencio que siguió fue más ensordecedor que todos los ruidos anteriores. Los policías se detuvieron. Todas las miradas se posaron en ella. Bianca, con voz temblorosa, la camisa de él sobre el cuerpo y los ojos llenos de lágrimas, repitió: «Me quedé porque quise. Él me dio la opción de irme y volví. Eso es amor. Aunque ustedes no lo entiendan». El comandante se acercó. «Tiene síndrome de Estocolmo. No es su culpa. Está siendo manipulada». Bianca dio un paso al frente. «¿Y si es así? ¿Y si mi libertad consiste en amar a quien me mantuvo viva cuando todos los demás me ignoraron?» Bruno, esposado, fue arrastrado hacia afuera. Bianca intentó correr hacia él. La detuvieron. Lloraba, gritaba su nombre. Afuera, la prensa, flashes, cámaras. Titulares gritaban: «Hija de político se enamora de su propio secuestrador. Víctima o cómplice. La polémica de la cabaña en la montaña. Romance en el cautiverio. El amor prohibido que conmocionó al país». En el furgón, Bruno mantenía la mirada fija en la ventana, y en el instante exacto en que sus ojos encontraron los de Bianca, encadenada a una decisión que ya no podía deshacer, ella gritó, con el alma llena de lo que no dijo antes: «Yo lo elegí, ¿me oyen? Yo lo elegí». Pero nadie escuchó, o tal vez nadie quiso escuchar, porque el mundo prefiere víctimas claras y monstruos evidentes. Y en ese amor había demasiadas zonas grises, demasiado dolor, demasiada verdad, y así fueron separados, uno llevado como criminal, la otra tratada como enferma. Pero ambos sabían. La prisión había cambiado de dirección. Ahora, el cautiverio era el mundo, y el único lugar donde fueron libres fue dentro del uno al otro. La habitación era demasiado blanca, demasiado fría, demasiado limpia, paredes lisas, sin cuadros, sábanas almidonadas, una ventana pequeña con barrotes finos, no como los de la cabaña, sino peores, porque esta prisión venía con diagnóstico. Bianca llevaba días, quizás semanas, internada. Nadie le daba fechas, solo pastillas, solo sesiones, solo preguntas. ¿Cuándo comenzó a desarrollar afecto por su agresor? Sabe que eso es un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? ¿Él la obligaba a decir que lo amaba? Bianca no respondía.
no porque no supiera qué decir, sino porque nadie quería escuchar la verdad. Era visitada por psicólogos, trabajadores sociales, periodistas disfrazados de médicos, todos con la misma misión: desconstruirla. Como si el amor nacido del dolor fuera un tumor a extirpar, como si lo que sentía fuera un delirio temporal, un error químico. Le decían que necesitaba tiempo, distancia, racionalidad, pero lo que ella necesitaba era a él. En la primera semana, Bianca rompió un espejo, no para hacerse daño, sino para probar que aún era capaz de hacer algo sin pedir permiso. Gritó, no de rabia, sino para recordar que aún tenía voz. Después, guardó un silencio absoluto durante 3 días. La diagnosticaron con trauma severo. Intentaron sedarla. Fingió tomar las pastillas y escribió en la pared del baño con su cepillo de dientes: amé con conciencia. No me curen de lo que me completó. Prefiero mi locura a su cordura. El padre apareció, traje impecable, mirada de hielo. Le dijo que haría todo para protegerla. No tienes idea de lo que estás diciendo, hija. Ese hombre destruyó tu vida. No la destruyó, respondió Bianca, por primera vez en voz alta. Él me vio, y nadie más lo hizo antes. Estás enferma. Entonces déjame con mi enfermedad, porque es la única parte de mí que tiene sentido. Después de eso, él nunca volvió. El nombre de Bruno aparecía a menudo en las noticias. Secuestrador condenado, soldado rebelde, el rostro del trastorno. Pero nadie contaba la parte de ella, su amor, su decisión. Bianca empezó a escribir, un diario escondido dentro del colchón, página tras página, sobre las conversaciones, los silencios, el olor de su barba, el sonido de sus pasos sobre la madera, el sabor del beso, el peso de la ausencia. Escribía para no enloquecer. Escribía para recordar que todo fue real. Escribía para que el mundo no la robara de sí misma. La directora de la clínica la llamó para conversar. Intentó convencerla de firmar una declaración en la que dijera que estaba confundida, manipulada, que Bruno la había coaccionado emocionalmente, que eso ayudaría en el proceso judicial. Si dices que fue amor, él se queda de por vida. Si dices que fue manipulación, podemos reducir su pena y sacarte de aquí más rápido. Bianca respiró hondo, apoyó los codos sobre la mesa y respondió con la voz más firme que jamás había usado. Lo que ustedes llaman manipulación, yo lo llamo reconocimiento, y si amarle me condena, acepto la sentencia. Esa noche, escribió en su diario: no soy mártir, no estoy enferma, soy mujer, y amé con todo lo que tenía. Bianca no quería el alta, no quería la cura, quería memoria, porque lo que sintió en aquella cabaña, en esa cama fría, en los brazos del hombre que el mundo odia, fue la primera y única vez que sintió que pertenecía a alguien, y que alguien, por fin, le pertenecía a ella. El tribunal estaba lleno, cámaras por todas partes, flashes disparando como cuchillas, abogados acomodándose en los bancos, periodistas susurrando detrás de libretas, y los familiares de Bianca murmurando como si la vergüenza fuera un virus suspendido en el aire. Afuera, los carteles se acumulaban. Monstruo. La violación emocional es un crimen. Ella necesita ser salvada. Y otros, más silenciosos, más raros. El amor no se explica. Déjenla hablar. Bruno entró esposado. Traje naranja, barba crecida, mirada baja. Pero cuando vio a Bianca en el banco de los testigos, el tiempo se congeló. Sus ojos, esos ojos oscuros y densos, se levantaron como si fueran su último intento de respirar. Y allí estaba ella, cabello suelto, rostro limpio, un vestido sencillo, sin maquillaje, pero había algo distinto. Bianca ya no era la misma. Su mirada cargaba la firmeza de quien alguna vez fue apagada y decidió encenderse sola. El juez pidió silencio. El fiscal comenzó. La víctima afirma que la relación fue consensuada, pero es evidente, su señoría, que se trata de un caso de síndrome de Estocolmo. Fue manipulada, aislada, vulnerable, una mujer debilitada, confundida, incapaz de distinguir afecto de dominación. La defensa solicitó que Bianca fuera escuchada.
El juez lo permitió. Ella subió al estrado, respiró hondo y comenzó. Me llamo Bianca Torres, tengo 26 años y sí, fui secuestrada. Sí, al principio me retuvieron en un lugar contra mi voluntad, pero en cierto momento la puerta fue abierta y yo elegí quedarme. Hubo murmullos inmediatos en la sala. El juez golpeó la mesa. Ella continuó. Lo que viví con Bruno no es simple y no quiero convencer a nadie de romantizarlo. Pero ustedes me preguntan todo el tiempo, ¿por qué no escapaste? Y yo les pregunto, ¿por qué nadie vino a buscarme cuando estaba atrapada en una vida fría, silenciosa, sin amor, sin contacto, sin que me escucharan? ¿Por qué, cuando era libre, era tan invisible como lo soy en este tribunal? La fiscalía intentó interrumpirla. Señorita, esto es un juicio penal, no una reflexión filosófica. Entonces júzguennos, respondió con fuerza. Júzguenlo por lo que hizo. Pero sepan que no fue solo él quien me mantuvo encerrada. Fue la vida. Fueron ustedes. Fue una sociedad que prefiere a una mujer muerta antes que a una mujer que ama fuera de la norma. Se volvió hacia Bruno. Sí, me secuestraste, pero lo que me retuvo allí no fue la cerradura, fue la forma en que me miraste, como nadie jamás lo hizo. Me amaste con los pedazos rotos que te quedaban, y yo te amé con la parte de mí que nadie nunca quiso. El juez pidió orden. La madre de Bianca lloraba al fondo. El padre tenía el rostro hundido entre las manos. El público estaba dividido entre indignación y fascinación, pero la decisión final estaba en manos de la ley. Bruno fue condenado. 5 años y 8 meses, por privación de libertad, secuestro y riesgo psicológico. Pero el juez fue claro, no hubo abuso físico, ni violación, ni violencia sexual. El crimen había sido la locura de amar fuera de las reglas. Bruno no miró a nadie al salir, pero Bianca gritó, «¡Te voy a esperar!» Y él sonrió, una sonrisa pequeña, triste, pero real, porque en ese segundo, entre cadenas y juicio, sabía, ella seguía siendo suya, y él seguía siendo de ella. Pero el verdadero juicio de ella apenas comenzaba. En los días siguientes fue llamada enferma, depravada, cómplice. Perdió el respeto de su familia, fue expulsada de la universidad, recibió amenazas de muerte, perdió todo, menos la convicción. Bianca desapareció en el anonimato. Comenzó a escribir un libro sobre el cautiverio, sobre el amor, sobre la entrega, sobre lo que significa amar cuando nadie entiende. Y el título, El amor no es un argumento, porque ya había sido juzgada demasiado. Ahora, solo quería contar su historia y dejar que el mundo gritara mientras ella, por fin, elegía el silencio de la paz. La puerta de la penitenciaría se abrió con un chirrido metálico, arrastrado como un suspiro viejo. Bianca caminaba lentamente por el pasillo estrecho, donde el sonido de sus propios pasos era el único permitido. Cada paso era un eco de recuerdos. El olor a madera de la cabaña parecía lejano, pero aún vivo en su piel. Habían pasado casi 3 años desde el juicio. 3 años desde que los periódicos la enterraron bajo diagnósticos, insultos y silencios forzados. 3 años desde que vio por última vez esos ojos. Ella había cambiado, más delgada, más serena. El cabello ahora le rozaba los hombros. Vestía ropa sencilla, pero en sus ojos cargaba algo que nadie allí dentro tenía: firmeza. Ya no era la chica que lloraba en el rincón del cuarto. Era la mujer que había sobrevivido al amor más cruel, y aún así lo llamaba hogar. Se sentó en la mesa de metal. Esperó. Su corazón no se aceleraba. Latía lento, firme. Cada latido decía: estás a punto de recuperar aquello que el mundo te arrebató, pero que nunca logró matar. Y entonces él entró. Bruno, barba aún más larga, hombros más pesados, pasos lentos, los ojos los mismos, un poco más cansados, pero aún ardientes. Cuando la vio, se detuvo. Durante 2 segundos enteros, solo la miró, sin palabras, sin reacción, como si su imagen fuera una ilusión que podía desvanecerse en cualquier instante. Bianca se levantó, caminó hacia él, se detuvo a menos de una palma de distancia. «Hola», él intentó hablar. No salió sonido.
Ella sonrió. Te dije que te esperaría. 2 lágrimas Bruno cayeron. Cerró los ojos, sin ruido, sin temblor, como lluvia suave después de la sequía. No deberías estar aquí. Nunca debí irme. Él la tocó. Con una mano temblorosa, acarició su mejilla. Sintió el calor, el olor, la realidad. Bianca sostuvo su mano con ambas manos. La apretó. Escribí un libro. Lo sé, respondió. Uno de los guardias me lo dio a escondidas. Ella rió. ¿Y qué te pareció? Que eres más valiente de lo que yo jamás fui. Bianca se sentó. Se quedaron allí. Él también, uno frente al otro, como antes, como siempre. Pero ahora el tiempo era enemigo. 1 hora. Eso era todo lo que tenían. Soñé contigo todas las noches, dijo él. Pero en los sueños nunca regresabas, porque en tus sueños aún te odias. ¿Y en los tuyos? En los míos. Siempre me estás esperando en la puerta. Silencio. Él la miró con los ojos rojos. Quisiera poder darte una vida mejor. Tú me diste lo único que nadie más me dio. Te quedaste. Él sonrió. Triste, hermoso, como siempre. ¿Volverás? Ella miró el reloj. Cada semana, hasta que salgas. Y después, se inclinó, apoyó la frente en la de él y susurró. Entonces, reconstruiremos la cabaña, aunque sea dentro de un apartamento minúsculo en medio de la ciudad, donde tú estés. Será mi refugio. Las luces parpadearon. La visita estaba por terminar. Los guardias se acercaron. Bruno la miró una última vez. Con todo, te amo, Bianca. Ella sonrió y respondió sin dudar. Lo sé, y por eso sigo viva. Los separaron, pero allí, en ese último minuto, incluso entre rejas, uniformes y paredes frías, el amor de ellos era lo único cálido en esa prisión. Y Bianca salió caminando, sabiendo que el mundo seguiría llamando a eso locura. Pero ella lo llamaba destino, conexión, elección. Porque no todas las prisiones tienen candado, y no todo amor nace de la libertad. Algunos nacen del coraje de amar donde nadie más se atrevería siquiera a quedarse. El libro salió sin alboroto, publicado por una editorial pequeña, rechazado por las grandes, ignorado por la crítica. El título era seco, directo, una provocación viva. El amor no es un argumento. Autora, Bianca Torres, 237 páginas. Ninguna escrita para convencer, todas escritas para contar. Las primeras ediciones fueron modestas, pero alguien publicó un fragmento en internet, un video, la voz de Bianca en off, suave. Él me secuestró. Pero, ¿quién dijo que el mundo me había dejado libre antes de eso? Si amar lo que me sanó es una enfermedad, entonces prefiero seguir enferma. El video se volvió viral. En pocos días, las ventas explotaron. En semanas, el país se dividió. Los programas de televisión debatían. Los psicólogos se dividían. Los grupos feministas se indignaban. Los colectivos alternativos la defendían. Libros fueron destrozados en plazas públicas. Otros, leídos en voz alta por jóvenes que jamás habían sentido un amor tan intenso y tan peligroso. Bianca no apareció, desapareció, no dio entrevistas, no fue a la televisión, no quiso fama. Escribió su historia para liberarse a sí misma, no para convertirse en símbolo de nada. Mientras el mundo luchaba por ella solo quería volver con él. Bruno fue liberado 8 meses después de la publicación, por buena conducta, cursos técnicos y lectura constante. Sobre todo, el libro de ella. Salió con el rostro cubierto, sin prensa. Un taxi lo esperaba. Bianca estaba dentro, sentada en el asiento trasero. No dijeron ni una palabra, solo se miraron y sonrieron. Se fueron, juntos, sin mapas, sin brújulas, sin perdón público, pero con amor. Un amor fuera de la ley, fuera de lo común, pero aún así, real. Meses después, fueron vistos en una aldea del interior, viviendo en una casa sencilla, apartada, rodeada de árboles. No hablaban con vecinos, cultivaban su propia comida. Recibían cartas, no visitas, y cada semana ella escribía a mano. Dicen que está escribiendo un segundo libro. Dicen que él construyó un taller detrás de la casa. Dicen que viven en silencio, pero un silencio lleno. En un mundo lleno de ruido, juicio y urgencia, decidieron que
El verdadero refugio no era la cabaña, ni el cautiverio, ni la libertad. Era estar el uno en el otro. La última página del libro contiene solo 3 líneas. Nadie necesita entender, nadie necesita aceptar. Solo yo necesito recordar. Y ella recuerda, cada mañana, cuando despierta con el rostro pegado a su barba, cada tarde, cuando lo ve trabajando en el jardín con sus manos endurecidas, cada noche, cuando se acuesta junto al hombre que el mundo llamó monstruo, pero que, para ella, fue el único que se quedó cuando todos los demás se fueron. Y así termina esta historia, no con aplausos, sino con el sonido discreto de una llave girando desde adentro, no para encerrar, sino para asegurarse de que el amor nunca vuelva a escapar.